Una, dos, tres. Después de haberos presentado en los distintos vídeos los escenarios de la ruta del Matamendigos, ahora os queremos ofrecer una visión conjunta a través de este mapa que hemos elaborado, que recoge la ciudad de Madrid y las distintas ubicaciones de sus crímenes. El primero de ellos, que sabéis que no se llegó a acreditar, aunque muy posiblemente sí lo cometió él, fue el de la prostituta Paula, que se cometió en la zona de San Fernando de Henares. Aproximadamente sería esta zona, quedaría fuera del mapa. Aquí está Barajas, aquí está Coslada, y sería esta zona. Recordamos que a Paula la decapitó, la quemó las manos. Su cabeza nunca llegó a ser encontrada. Él llegó a decir que la echó en el pozo, en el escenario número 3, que os hemos venido refiriendo, aunque parece bastante improbable, porque esa fue una guarida que sospechamos fue encontrada muy a posteriori. Lo que pasa es que la mente de Escalero se encontraba ya muy deteriorada y en ella todo lo que eran fechas y hechos está posiblemente amalgamado y muy confuso. En esta ubicación se encontraba la primera de sus guaridas. Este es el cementerio de la Almudena. Si os dais cuenta, tiene de proporciones muy grandes, tiene el tamaño incluso superior al del Parque del Retiro. Esta parte de aquí es el lateral, la valla, y esta es la ubicación que os hemos ofrecido. Aquí hay un pequeño camino que es el que os hemos ofrecido en el reportaje videográfico. Aquí se cometieron los crímenes primero y último, el alfa y el omega. Ambos son muy parecidos, se ejecutaron de forma muy parecida. Le abrió la cabeza y a los dos les quemó. El primero de los crímenes nos llama más especialmente la atención porque en ellos, y a diferencia, siempre se ha dicho que el matamendigos ejecutaba sus actos como cortocircuito, pero en el primero de sus crímenes nosotros observamos cierta premeditación. Si os dais cuenta que podemos ver también la gasolinera en la que compró el alcohol y el combustible con el que acabó quemando a la primera de sus víctimas, a Mario. Se trataba del mes de agosto, con lo cual no cabe pensar que lo hubiera podido comprar con la intención de calentarse. Es decir, cuando él compra alcohol y gasolina, ya tiene predeterminada en su cabeza, antes de emborracharse, que iba a ejecutar el primero de sus crímenes. Y como os hemos dicho, también tuvo lugar el último de ellos. Aquí tuvo lugar el asesinato número 2, el de la prostituta llamada Mari. Se encontraba también la segunda de las guaridas del matamendigos, una furgoneta que llevaba abandonada 4 años, una furgoneta de marca DKV. A Mari él también le arrancó la cabeza y la quemó dentro de la furgoneta. El matamendigos se paseó con la cabeza de Mari guardada en una bolsa del Corte Inglés durante varios días hasta que también se deshizo de ella. No se sabe dónde acabó, no se sabe si acabó en el pozo o si, como él dijo, fue a un contenedor de basura. Para el tercero de los crímenes se fue a un lugar que no nos cuadra en absoluto. Fijaros qué lejos está de los anteriores. Es una zona que está aquí en la parte muy cercana al cementerio de Carabanchel Bajo. La explicación que dio es que había acompañado a su víctima para que obtuviera de un familiar algo de dinero, y con ese dinero se emborracharon, acudieron a las tapias del cementerio y posteriormente a un descampado, que fue donde le acabó matando, en la calle Rafael Final. A nosotros nos parece de todas maneras que se sale de lo que hubiera sido su zona de influencia, que si os dais cuenta forma un rectángulo, claramente sería este que estamos observando aquí. El asesinato cuarto también se cometió en una zona relativamente alejada. Este fue el asesinato de la calle Seco. Aquí al parecer había estado emborrachándose con su víctima en las bodegas bilbaínas para acabar en una zona cercana a Entrevías, al ladito de las vías del tren, pero es una zona un tanto extraña que nos ha llamado también la atención. El quinto de los asesinatos, que fue uno de los más salvajes en su ejecución, tuvo lugar aquí, en esta zona, en la calle Tiberiades. Ya os hemos contado como esta fue la única víctima que consiguió oponerse al matamendigos, le ofreció resistencia, trató de decapitarle, no lo llegó a conseguir, pero lo que sí le hizo fue, mientras todavía estaba vivo, le seccionó el pene y se lo puso en su boca. Aquí sería. Y luego, la tercera de las guaridas, y posiblemente el lugar
con más carga negativa es el llamado Pozo de la Cuesta de los Sagrados Corazones, lugar que además actualmente está ocupado por la embajada de un país árabe, cosa que también nos ha llamado mucho la atención. De esta parte de esta ubicación os hemos podido ofrecer pocas imágenes precisamente por motivos de seguridad. Pero aquí está, aquí tuvieron lugar los asesinatos sexto, séptimo y octavo. Perdón, sexto, séptimo y noveno. Sexto, séptimo y noveno. Y ya para acabar, en la última ubicación, el asesinato octavo tuvo lugar aquí. Esto fue, como también habéis podido ver, un paso subterráneo en la zona cercana al Parque de las Avenidas, en la avenida de Brasilia. Aquí también acabó con la víctima mediante abriéndola la cabeza y posteriormente la quemó. Y la ubicación que veis aquí finalmente se refiere a la única víctima que consiguió sobrevivir. Ahí dio una fuerte paliza en compañía del Rubio, otra de sus víctimas, que también os hemos contado. Matamendigo no tenía piedad con nada. Su compañero de correrías acabó asesinado aquí y sus restos arrojados al pozo. Bueno, pues aquí asestó una fenomenal paliza a Ernesta de la Oca, que sin embargo consiguió sobrevivir. Nos ha llamado mucho la atención porque el descampado en el cual tuvieron lugar los hechos actualmente está ocupado por un hotel emblemático como es el Hotel Puerta de Madrid, justo al lado de la calle del Sagrado Corazón y muy cerquita a la Avenida de América. Además es un lugar curioso porque el Matamendigos, en uno de los crímenes que no se dio por probado, pero que nosotros pensamos que posiblemente se ejecutó, habló que aquí, en compañía también de Ángel, el Rubio, como le llamaban, la víctima que os hemos dicho, él siempre afirmó que había matado a una mujer anciana que vestía un abrigo negro, aunque no consiguió dar más datos sobre los hechos y finalmente no se le imputó. En cualquier caso, os ofrecemos esta panorámica de la ciudad de Madrid, veis las distintas ubicaciones y sobre todo veis claramente como lo que la zona de influencia estaba por este rectángulo que iría, pues cogería todo el eje del Parque de las Avenidas, Arturo Soria, el cementerio de la Almudena, Hortaleza y la Cuesta de los Sagrados Corazones. Y aquí os hemos dejado también a la izquierda, ahora Dani va a sacar una panorámica, un pequeño estudio comparativo, os lo dejaremos, intentaremos dejar también en la página, en la que está el listado de los asesinatos, las fechas y el modus operandi. Cabeza aplastada, mano quemada, puñaladas. Si os dais cuenta, repasando lo que han dicho, sí había algún modus operandi porque al menos en 7 de los asesinatos se muere con la cabeza aplastada y al menos en 6 de ellos hay puñaladas en la espalda y al menos en 6 de ellos acaban quemadas las víctimas. Esperamos que os haya gustado el mapa que os hemos preparado, que sea esclarecedor un poco de las zonas que hemos estado viendo a lo largo del trabajo.